Ahora sí, a ver, mostrar tu cartelito, por favor, pues, ponchame Se a corrió Gaby la- que está laburando ahí haciendo promoción. Tuvalu. Tuvalu, Tuvalu. Se ¿Y corrió quién la- nos visita hoy en Login que se emita por Tuvalu Stream? Que se pueden suscribir en nuestros canales de Twitch y de YouTube. Ariel Wilner, que es doctor en genética molecular y artista digital. Me encanta esa combinación, Ariel. Aplausos. Bienvenido, Bienvenido. aplausos. ¿Cómo están? Gracias. Acércate un poco más el mic para que te escuchemos mejor. ¿Así me escuchan bien? Sí, es una combinación hermosa, ciencia y arte. La pregunta es si siempre te gustaron estos dos mundos o si el arte es algo que llegó más adelante en tu vida. No, digamos, la biología entró a mi vida cuando tenía 10 años más o menos, ahí me di cuenta que quería eso. Pero el arte entró a mi vida hace 5 años, muy poquito, porque básicamente con mis manos yo no puedo hacer nada, no me sale bien nada, ni escribo bien, ni dibujo bien, pero un día, por seguir a mis hijos que deben tener la edad de ustedes, es cierto que soy el... ¿Más? ¿Ahí? Ahí sí te escuchamos. Es cierto que yo soy la persona más vieja que alguna vez entró por la puerta de Tuvalu. No, ¿qué no, es eso? no, Primero no sos eso no es viejo. cierto. ¿Qué es Bueno, viejo? son los ser trapos, viejo? lo decía que mi digo abuela. es, mis hijos tienen todos la edad de ustedes. Bueno, cuestión, por seguirlos a ellos, me abrí una cuenta de Instagram y uno trabajaba en Google, otro trabajaba en Facebook, otro en el mundo cripto. Y empecé a postear, a hacer fotos con cosas con mi teléfono celular y empecé a darle sentido biológico y a postear cosas que tuviesen una vista de mundo biológico, un aspecto de mundo biológico, pero que eran cosas que con certeza yo sabía que no se podían ver. Entonces juego con la falta, con lo que se puede ver y con lo que no se puede ver y con lo que la ciencia sabe y lo que la ciencia no sabe. Y juego mucho con ese terreno donde no se sabe bien. Y empecé con una cuenta de Instagram. A los 2 meses me invitaron a exponer a Londres a una galería re cool. A los 2 Para decir tu meses. cuenta de Bueno. Instagram para que te sigan. Mi cuenta de Instagram es A ver. ariel.wilner.art. Ahí Ahí está, está. también la vemos en el graph. ¿Y utilizas inteligencia artificial para crear en tiempo real? Últimamente empecé a usar inteligencia artificial, de hecho la muestra que está vigente ahora y que abrimos hace unos 60 días, es todo hecho con inteligencia artificial. Explícamelo de en tiempo real, que no entendí. Si vas generando en el mismo momento que se te ocurre una idea y vas mostrando el proceso en vivo, No, en general no, son procesos complejos a los que yo apunto, de los que apunto a hablar. ¿Y qué plataformas usás para crear? En general no, solamente uso Midjourney, que es la que entiendo, o sea, yo no soy un especialista en tecnologías de estas clases, simplemente son herramientas que sé usar y que las uso, pero no conozco cuáles son las otras herramientas posibles. ¿Y cuando Aprendí esta. empezaste, qué usabas? Midjourney siempre. También. Siempre. Me Empecé encantan con los Midjourney. colores, estoy viendo ahí. Pero hace 5 colores de los años posteos de las No, obras. usabas otra cosa. No. ¿Cómo empezaste? Hace Primero 5. empecé sacando fotos con el celular. Paint. Ok. O sea, aprendí a bajar distintas apps con las que se trabajaba con fuentes de luz Sí. y les daba forma y combinaba esas fuentes de luz. Todo con apps desde el propio celular. Después les comparto si quieren las apps, pero eso no, son todas las que están públicas, digamos. ¿Y qué querías mostrar? Porque si es algo relacionado con la biología o cosas que no se ven. Lo que ves en el Bueno, microscopio. habitualmente, no, las cosas que yo, digamos, mi formación, mi primera parte de la formación fue en biología evolutiva y en... Ahí está, ahí en- estamos viendo imágenes. Ok, esas son de las viejas De las épocas. primeras. Claro. Como Lo un que vos caleidoscopio. generabas. Eso no es inteligencia artificial, eso justamente es una pieza que creo que es una pieza con Julio Boca. No, esa es con Marcelo Alexandre, que es un campeón mundial de ciclismo. ¿Y ahí qué estás mostrando, por ejemplo? ¿O Bueno, qué buscas La graficar? obra con Marcelo Alexandre fue una obra que dura unos 2 minutos y medio, que tiene 3 etapas. La primera etapa es, digamos, Marcelo Alexandre es campeón mundial de ciclismo, pero en una particularidad que es la persona que más rápido recorrió 1 kilómetro en el año en el que se hicieron esas Olimpiadas. Entonces, la obra con él, que fue muy difícil laburar porque un atleta olímpico está muy preparado para trabajar con su cuerpo, pero no tanto con su voz ni con su mente creativa. Por ejemplo, en comparación a lo que fue trabajar con Julio Boca, que le pedís algo y en segundos te devuelve una poesía inimaginable, o un premio Nobel que le pedís algo y te devuelve la estructuración que tiene en su pensamiento científico. Bueno, con Marcelo Alexandre fue muy difícil conseguir sacarlo de su rol máquina hombre, que es bicicleta hombre,
Y la obra se trató de lo siguiente. El primer acto es él preparado antes de lanzar la carrera, cómo hace para que, qué siente, qué ve. Todo el mundo negro y lo único que ve es la línea cuerda, que es el final de la carrera, esperando la señal para lanzar. Entonces, ¿qué le pasa a su cuerpo en ese momento? El segundo acto es qué le pasa cuando escucha la señal de largada y todo su cuerpo se transforma en potencia de movimiento. Y la tercera es qué le pasa cuando se entera que fue el que recorrió eso en menor tiempo, que ocurre al final de la carrera cuando todos participaron, y se da cuenta que es campeón del mundo. Esa obra en 3 actos es lo que simbolizamos con lo que pasaba con él. Otra cosa que hicimos también en este formato de obra es una obra con Julio Boca, que también tiene 3 actos. El primer acto es qué le pasa al cuerpo del bailarín cuando escucha música y tiene que transformar esa música en tiempo real en movimiento. ¿Qué le ocurre a esa maquinaria biológica enormemente precisa? El segundo acto es qué le pasa al alma del bailarín, que Hermoso. es la que... Bueno, lo que le pasa al alma del bailarín es lo que Julio Boca describe muy poéticamente. ¿Qué le pasa cuando está bailando? Por eso, estas obras y todos tienen movimiento. Podemos ver también algunas otras obras de su página de Instagram, ¿no? Para tener también las nuevas creaciones con inteligencia artificial generativa. Ok, Pero lo que veo es sí. que está muy presente el movimiento. Sí. Te termino de contar la de Julio Boca. Entonces, primer acto, ¿qué le pasa al cuerpo del bailarín? Segundo acto, ¿qué le pasa al alma del bailarín? Y el tercer acto es qué nos pasa a los almas y en los cuerpos de los espectadores cuando vemos eso. Entonces, en 3 minutos es esa obra que la hicimos a favor de la Fundación Julio Boca. Fuimos a Sotheby's a pedirle a Sotheby's que nos asista en el remate de la obra a favor de la Fundación Julio Boca, y nos dijeron que como no tienen comparables no lo pueden tomar, porque el arte que yo hago es como un Arte digital sería. Arte o es video, arte digital, poesía. pero es un formato raro que no hay. Obras de 2 minutos y medio, de 3 minutos, con personajes importantes que no hablan de ellos, sino de lo que les pasa a Como ellos. un Claro, les pasa happening un digital, ¿Y, no y sé, qué o les algo pasa a así. ellos? ¿Qué se da en ese interior? ¿Me hablas del bailarín? Del bailarín, sí. Mira, Y del espectador con ese bailarín. Mira, lo que le pasa al bailarín es lo que describió Julio Boca, que es cómo siente que todo el mundo viene a su cuerpo. Y Esa cómo- adrenalina, ¿no? Claro. Claro, sí, ¿no? Adrenalina y ese amor por el mundo y esa magia de comunicarse con el universo. Y lo que le pasa al espectador, yo puse lo que me pasa a mí me conmueve muchísimo la danza contemporánea, y cuando ves gente bailando decís, wow, ¿Y a cómo-". nivel biológico? A nivel biológico pasa lo que pasa en muchas de las actividades habituales, que es que hay liberaciones de endorfinas, hay liberaciones de distintas cosas, Claro. de neurotransmisores, que son aquellos neurotransmisores que están siempre presentes en nuestra mente, son los que cuando uno accede a algunas de las drogas o de los porros o de todas las cuestiones que lo que Hongos. hacen, o de los Claro, hongos, Ale. lo que hacen es alteran ese equilibrio, hacen que algunas de esas cosas permanezcan mucho más en los espacios intercelulares, otras que desaparezcan. Claro. En fin, lo que yo trato de hacer con mi obra en general es llevar aquellos temas que no están tan visibles para la gente que no tiene este conocimiento a la cabeza de la gente. Claro. Ariel, y, te escuchamos y vos al principio marcaste 2 veces, como nosotros podemos ser tus hijos, no sé qué, no, pero a lo que voy es que vos haces arte digital y mucha gente de nuestra generación por ahí todavía no entiende mucho por qué vale el arte digital o cuál es la diferencia con el arte tradicional. Me interesa 2 cosas, saber como observador, ¿cómo es tu relación con el arte tradicional y cómo te adaptaste a lo digital? Bueno, primero, no es que me adapté a lo digital, nací digital yo, porque yo soy muy torpe con mis manos, tal cual dije, y entonces nada puedo hacer con mis manos, no puedo ni siquiera dibujar un esquema, pero con las apps de los celulares o con la posibilidad tecnológica de la herramienta a la que yo, por ejemplo, yo no puedo dibujar, pero sí le puedo pedir a un robot que dibuje por mí. ¿Y antes de Internet? ¿Perdón? ¿Y antes de Internet? No hacía nada, yo soy artista desde hace 5 años o 4, Claro. cuando empecé a encontrar las herramientas que me permiten sacar todo esto. De hecho, pasa algo muy interesante en este nuevo explotar. Les llama mucho la atención a los periodistas en general, cómo hay un tipo con tanto contenido artístico, con tanta madurez conceptual en lo que hace, sin tener historia artística.
Tenías el realidad arte es que dentro tuyo y lo No desbloqueaste hay arte con en la- estas en la herramientas. Lo biología. empezó a plasmar salir- después. pudo salir con esta No hay herramienta. ¿Hacías música? ¿Hacías alguna otra cosa? No, la realidad es que yo sentía que había algo que tenía que salir y tomé un taller como de un año larguísimo personal con un filósofo que se llama Santiago Kovatlov. Ok, Sí, sí, lo claro. conocemos. Sí. Y yo pensaba que lo mío era la escritura, entonces me entrené mucho en por qué yo podría contarle al mundo algo distinto que otras personas y por qué le podría interesar a alguien. Y mi conclusión al final de todo el trabajo con Santiago fue, yo no tengo nada para escribir, pero entendí con él de qué cosas tengo que hablar. Y cuando apareció esto, ya estaba todo maduro el concepto de cuáles son las cosas de las que yo tengo que Pero hablar. sos un gran lector, por ejemplo, ¿te gusta Sí. consumir literatura? Bueno. Más allá de los papers y tu vida, ¿no? De Bueno, investigador. yo no soy científico ni soy investigador. Yo tuve una formación científica, pero me dediqué por los 30 y pico de años que hace que me recibí a la industria. Ok. O sea, yo tengo formación científica. Soy un artista de base científica. La pregunta, repetime la pregunta que me olvidé. No, que pensaba si lees literatura, si leo o no poesía, leo. ¿qué te nutre? Bueno, me interesa muchísimo y desde siempre leí mucho, pero hace como unos 5 años que ya no puedo agarrar ningún libro porque no tengo paciencia. Entonces lo que escucho... Coincide son- con tu vida de artista Bueno, digital. escucho mucho conferencias, por ejemplo, Muchos podcasts. muchísimo podcast, muchas Porque conferencias. aparte lo puedes escuchar en el camino mientras. Sí, haces todo el otras tiempo. cosas. Y aparte, cuando alguien escribe un libro larguísimo, por ejemplo, Harari, que es un tipo que me Sí. encanta y lo sigo muchísimo, sus libros hay que digerirse un libro de no sé cuántos miles de páginas. Pero en sus conferencias alcanzás a entender cuál es el espíritu de lo que quiere transmitir. Entonces, no es tan necesario comerte el libro entero. Y antes de hacer arte digital, ¿consumías arte digital o empezaste a hacer sin consumir? Soy cosas? muy admirador del arte, siempre me gustó el arte, siempre me gustó, cada vez que llego a alguna ciudad nueva, hago dos cosas que me gustan mucho, ir al supermercado y ver qué compra y cómo vive Ay, esa amo gente. Eso me encanta. Sí. Ir a los museos Ir a de los arte museos. contemporáneo para ver, Re. a ver. Sí, sí, las dos cosas. Las dos. La realidad es que son cosas que me gustan mucho y está todo como muy, muy adentro. La realidad es que se juntaron casi de casualidad el arte y la ciencia. No lo pensé jamás, nunca en la vida me hubiera imaginado que yo iba a Mirá. ser artista o que podía interactuar con personajes importantes. Les cuento, por ejemplo, una historia que es una historia divertida de cómo empezó todo esto. Una amiga mía que se llama Patricia Himshut, que es una científica, o sea, ella, igual que yo, tuvo formación científica, pero después trabajó mucho en la cosa pública. Hoy Patricia es la responsable de cambio climático del gobierno de la ciudad. Digamos, es Las políticas. especialista. Bueno, ella es especialista en modelos se especializó en modelos matemáticos sobre la biología. La convocó la Bienal BIT a ella para que busque artistas de base científica. Así me presentó y me invitaron a la Bienal BIT, que es una bienal de arte y ciencia. Las bienales son los lugares donde se presentan las cosas de vanguardia, en general donde se presentan las cosas nuevas que van a pasar. ¿No? Lo que se ve en una bienal todavía no se ve en los museos. Y entonces esta bienal, la convocatoria era sobre cambio climático. Les dije que mi misión como artista de base científico no era hablar de las cosas que habla todo el mundo, sino de hablar de aquellas cosas que yo veía que estaban muy jodidas en el mundo y que nadie las levantaba, que tenían que estar presentes en la agenda pública. Y que la temática que me preocupaba mucho era que en el mundo el 10% de la población padece hambre. O sea, parece una locura, pero hay 800 millones de personas que padecen hambre. Y todas las tecnologías, ustedes son digamos, un equipo muy sensible a la tecnología. Ustedes entienden cómo las sociedades reciben las tecnologías y saben que en general están bien recibidas, excepto las tecnologías de intervención molecular sobre los alimentos. Están completamente rechazadas y completamente prohibidas y detestadas por la sociedad y demás. Explica qué son esas tecnologías para quienes nos están escuchando. Bueno, todo lo que tiene que ver con alimentos transgénicos, o sea, genes de unas plantas que se ponen en otras, y ahora hay una nuevísima, digamos, la nueva revolución es una revolución que se llama CRISPR, se escribe Sí, C-R-I, es la edición genética. CRISPR, claro, que es edición genética, que a diferencia de transgénesis, que es donde vos sacás un gen de una especie y lo pones en otra, esto es cisgénesis, o sea, trabajás sobre el organismo el mismo organismo, silenciando o activando genes. Y la realidad es que esas tecnologías lo que permiten
es una mejora sustancial en la calidad de la producción de los alimentos. Sin embargo, están rechazadas en todo el mundo. Están, digamos, se obliga a poner carteles gigantes. Pero porque se cree que puede tener un efecto nocivo en el cuerpo, ¿no? Está clarísimo que no hay ningún efecto y de hecho, digamos, hay una ONG de premios Nobel liderada por Rich Roberts, que es el premio Nobel con el que yo interactúo, que tienen una carta abierta, esta ONG se llama Support Precision Agriculture, que es démosle apoyo a la agricultura de precisión. Agricultura de precisión es la manera de conceptualizar estas cosas. Entonces, ¿y por qué se está en contra de estas tecnologías en la agricultura? No es en la agricultura, es en cualquier cosa que tenga que ver con los alimentos. En lo que es a nivel humano, la edición genética sí, pero porque hay una cuestión ética y, digamos, si esa modificación puede traer aparejada alguna otra variación en las futuras generaciones. Digamos, pero a nivel de los vegetales, ¿no tiene que ver con eso también? No, la realidad es que hay una muy mala prensa. Lamentablemente hay una muy mala prensa en contra de eso y está probado 100%. En los últimos 25 años jamás hubo un paper científico que diga que hay algún transgénico que hace mal. ¿Y a quién le conviene que eso sea tan popular, digamos, que sea un concepto no es, tan popular? Digamos, hoy te diría cosas que no te gustaría escuchar, pero básicamente al que le conviene... Decilas, entonces. Bueno, al que le conviene, por ejemplo, es a Greenpeace. Greenpeace se subió a caballo de que los transgénicos hacen daño a las personas y encontró una fuente de financiación fenomenal y hoy los jóvenes todos buscan militancia y buscan participación. Cuando yo era joven la militancia era política, hoy la militancia es por cosas más ambientales y generales y qué sé yo. Y la realidad es que los alimentos transgénicos no le hacen mal a nadie que los consuma. Wow. Lo que sí está muy mal es que la tecnología de producción y de optimización de los alimentos transgénicos nunca estuvo orientada a nosotros los consumidores. Siempre estuvo orientada a los productores, a que produzcan haciendo un mejor ratio económico de su producción. Entonces, el día que eso empezó a utilizarse muchísimo, especialmente a partir de la Monsanto y del glifosato, lo que ocurrió es que, digamos, las tecnologías todas están disponibles y son tomadas para la sociedad. Es obligatorio que las sociedades administren esas tecnologías. Por ejemplo, lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, AI o AI, no sé cómo la llaman ustedes. El problema no es la tecnología en sí misma, sino cómo hacemos para que las sociedades regulen la utilización y que no se venga en contra de nosotros y que no, digamos, si yo hablo con un robot, quiero saber que es un robot. ¿No decís que es nocivo per se? ¿Ese es el argumento? Sí, el glifosato es nocivo per se, pero los estados tienen que regular cuánto se usa y cuánto no se usa. O sea, vos decís que es nocivo en cantidad, pero no si se utiliza en una proporción pequeña. Por supuesto, y si se regula la utilización... No quiero hablar, yo no estoy defendiendo el glifosato, lo que estoy diciendo es, te estoy explicando por qué hay una campaña tan exitosa en contra de los transgénicos. Cuestión, hay una ONG que se llama Support Precision Agriculture, donde 160 premios Nobel firman una carta abierta y le dicen a las Naciones Unidas y a Greenpeace algo que para nosotros es bastante familiar. Nosotros tenemos la concepción de crimen contra la humanidad porque estamos muy acostumbrados a que acá pasaron cosas muy desgraciadas, pero en el mundo no están tan cancheros con eso. Y estos premios Nobel le escriben en esa carta abierta cuántos años hace falta para que la humanidad diga que lo que ustedes están haciendo es un crimen en contra de la humanidad, permitiendo que no se puedan utilizar estas tecnologías y manejando mal esto. Cuestión, me metí a esta página donde están los 160 premios Nobel, pero resulta que también cualquier persona de a pie puede entrar y firmar esto. Para mi sorpresa, por cada premio Nobel hay menos de 80 personas comunes. Y cuando entré yo a firmar, fui el segundo de Argentina. Hoy debemos ser 10 en Argentina. Entonces, mi misión como artista de base científica es trabajar sobre estos temas que a mi juicio son completamente relevantes. O sea, puntualmente utilizar tecnologías de edición a nivel en la agricultura para que se pueda hacer alimentos de manera más eficiente, efectiva, mayor cantidad. No, lo que te repito es, mi misión como artista de base científica es levantar aquellos temas en los que yo no soy especialista. Yo soy un generalista, veo las cosas que están pasando y digo, che, ahí hay algo que hay que levantarlo y la sociedad tiene que darse cuenta. Todos los chicos jóvenes, todo el mundo tiene que empezar a entender que la única manera de poder solucionar el hambre en el mundo va a ser usando la misma tecnología que se usa para un teléfono, para una radio, para una cámara.
todo eso hay que poder aplicarlo, así como se aplica a las vacunas, donde hoy todo el mundo se inyectan vacunas hechas por ingeniería genética, pero no se animan a comer. Lo que yo no estoy defendiendo este tema en particular. Mi misión como artista es levantar estas cosas. Una segunda cosa, por ejemplo, que para mí es recontra fundamental, es la enorme vinculación y la enorme relación que hay entre todo lo que es el microbioma, las bacterias que habitan en nosotros y cómo lo que nosotros comemos es lo que termina generando una microbiota intestinal que tiene una enorme interacción con nuestra propia salud y con nuestra vida. Levantar esta temática para que la gente empiece a tener contacto y conciencia que somos lo que comemos y que tenemos que tener mucha cautela. Eso sí se está hablando mucho más y eso tiene mejor prensa de todo lo que mencionabas Claro, anteriormente. bueno, ¿Viste? Hay claro. cosas que están Exacto. como más consensuadas y otras que menos. Exacto. Hablando de tecnologías, vos tenés el apoyo de la compañía Santex, una empresa de tecnología Sí. cuya sede central está en Córdoba. Sí. ¿Qué relación hay entre tu arte y puntualmente esta compañía y el mundo de la tecnología? Bueno, un poco lo contaste, pero no sé si querés profundizar un poco más. Mira, es súper interesante lo siguiente. Hoy, habitualmente en el mundo empresario, lo que ocurría es que las empresas públicas o las empresas grandes, sólidas y famosas se ocupaban de generar mucho valor para el accionista, o sea, generarle retorno con sus acciones, y se ocupaban mucho del consumidor de lo que esa empresa producía, o sea, de los clientes. Las empresas laburaban para el cliente y para el accionista. Y últimamente las empresas laburan para la sociedad también, o sea, empiezan a generar valor social. Y Santex está como muy vinculada a esto y fue una historia rara, se acercaron ellos al Malva a preguntar si conocían algún artista que trabajara con inteligencia artificial porque les interesaba profundizar el tema y bueno, llegaron a mí y la realidad es que la manera en la que estamos trabajando es muy interesante. La muestra que estamos haciendo ahora se llama Neotenia. ¿Qué es neotenia? Neotenia les cuento. Neotenia es un concepto de la biología evolutiva que transcurre así como... ¿Estoy bien con el tiempo? Avísenme si... Tenemos unos minutos más, sí. Ok. Cuando uno prende un fósforo, uno sabe que... ¿Cuánto es el tiempo de prender un fósforo? Segundos. O menos. Son Si fracciones de con las manos segundo. mojadas, no. Ponele. No ni se prende. No. ¿Ok? Estás en el esfuerzo de prender el fósforo. No, pero me cuando- complica siempre con los fósforos, porque se me suele mojar la caja y viste el raspadero que tiene, se moja y no funciona más. Es jodido. No sé por qué no hacen una parte que sea más dura, más resistente al agua. Si es obvio que estoy O cocinando y podés tengo las usar manos un mojadas. encendedor Bueno, también. un cuarto de segundo puede ser. Bueno, Bueno, un cuarto de ponele- segundo. Quedamos ponele ahí. que tarde... Cerramos en un cuarto de segundo. Ok, ponele que tarde, digamos, ese frame time, el marco de tiempo para el encendido de un fósforo es eso. El marco de tiempo para la neotenia son cientos de miles de años. O sea, es un fenómeno que lo estudia la biología evolutiva y lo que representa es cómo hay cosas que en nuestros ancestros o en algún cierto ancestro era propio del juvenil, pero que en el adulto, después de cientos de miles de generaciones, eso está presente en el adulto. Por ejemplo, nosotros tenemos ancestros comunes con los chimpancés. Suponiendo que nuestro ancestro común tenía una ventana de aprendizaje para el neonato de 2 meses, el neonato tiene 2 meses para aprender, se cierra la ventana y lo que aprendió hasta ahí aprendió. En los chimpancés de hoy eso sigue manteniéndose bastante igual. El chimpancé tiene una ventanita de tiempo cortita cuando nace para aprender. En el humano esa ventanita de tiempo se extendió como hasta los 6 años muy abierta y hasta los 14 años bastante abierta y después sigue bastante abierta. Ese fenómeno, cuando vos ves que el ancestro lo tenía tan chiquitito y cientos de miles de generaciones después está muy extendido, ese fenómeno se llama neotenia. Y me tomé el laburo, que fue algo que le cautivó también mucho a Santex, de lo siguiente. ¿Vieron que todos los chicos nacen? Bueno, vos contabas de camino, pero no hablo. Los chicos chiquitos nacen con cosas en la mochila que son muy características de los chicos. Tienen mucha curiosidad, tienen mucha creatividad, tienen mucho sentido del humor. En fin, hay cosas que corren y no caminan. Hay muchas cosas de los niños que a medida que van creciendo se las van dejando por el camino, incluyendo la curiosidad y la creatividad. Es poco frecuente que eso se mantenga ejercitado en las sociedades, en los adultos. Y la realidad es que hay algunas personas que conservan en su vida adulta la curiosidad, la creatividad. Nos dicen inmaduras. Bueno, pero los científicos terminan siendo curiosos, los humoristas terminan siendo También. eso, los investigadores científicos
también son los curiosos. O sea, hay como muchas cosas que... Es cierto que hay mucha gente que es vista como las curvas del extremo, digamos, las curvas de Gauss, las puntas de la curva de Gauss. Esa gente que conserva las características de curiosidad, creatividad, esa gente tiene que tomarse el laburo de devolverle a la sociedad lo importante que es conservar esto. Entonces, la muestra que se llama Neotenia se refiere en una extrapolación de ese carácter a decir, che, apoyemos a que todo el mundo levante la curiosidad y la creatividad y el sentido del humor como activos que generan un enorme valor social. Y a Santex le encantó esto y decidió apoyarme y ofrecerme sus oficinas para que podamos exponer ahí, etcétera, etcétera. Muy bueno. Perdón. No, muy bueno, digo. Tenía una cosa que me está generando duda desde que comenzó la entrevista y me fui por otro lado. ¿de qué equipo sos? No. Falté el día que enseñaban fútbol en la escuela. En una nota que te hizo Invitamos- recientemente La Nación, mencionan que vos sos un científico, un artista que busca el algoritmo de la felicidad. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, en realidad últimamente estoy trabajando mucho con inteligencia artificial y todo el mundo me pregunta, pero ¿qué prompts le das al robot para que te devuelva algo que no se puede ver y que nadie sabe? Entonces, cuando me preguntaron esto en La Nación, me pidieron que hable de los prompts. Y les expliqué que en este trabajo que yo hago no hay una relación directa entre lo que pongo en el prompt y lo que me devuelve. Y en chiste dije que lo que más me divierte es pedirle al robot que me dibuje el algoritmo de la felicidad y que me devuelva algo. Entonces, el periodista o la periodista Quedó. lo tomó como muy Garpó. divertido. Claro, pero- ¿Cómo aprendiste a manejar la inteligencia artificial? Muy fácil me resultó. Primero tengo un amigo que es parte de... Yo no soy yo solo, ya a esta altura del partido soy como una mini pyme. Hay mucha gente que me ayuda en esto porque solo no podría, porque no conozco, pero hay uno de los chicos del equipo que se llama Gustavo Kalevich que realmente me introdujo mucho en el mundo de entender cómo son las primeras herramientas. Y después me largué solo con el prompt, la ingeniería de textos la hago yo y los conceptos biológicos sobre los que yo quiero trabajar Los pones vos. también los elijo yo. Una cosa muy divertida, por ejemplo, que hago y que tengo en la muestra Neotenia, que entre paréntesis, este domingo, Costa Rica 60-19, a domingo, ¿qué fecha es? 5 de abril, 5 No, de julio. Estamos en 5 de... 5 de julio a las 16 horas, Costa Rica 60-19, hacemos una visita guiada. Mucho de lo que hago con este objeto es, por ejemplo, hay un díptico donde hay una molécula de curiosidad y una molécula de creatividad. Y la gente pregunta, ¿pero cómo una molécula de curiosidad y de creatividad? Bueno, yo sé con certeza absoluta que nunca va a haber una molécula de curiosidad ni de creatividad, pero me interesa la herramienta artística para poner el debate sobre la mesa de lo importante que es los adultos que pongan en ejercicio curiosidad, creatividad. Ninguna carrera universitaria, excepto las de arte, tiene en su currícula el ejercicio de la curiosidad o la creatividad. Imagínense si a los ingenieros se les diera una cátedra de creatividad, que la tienen mucho, pero está como muy acotada y muy orientada a las problemáticas puntuales. Bueno, pregunten. Tenemos 2 minutitos, ¿no? No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, si no yo cierro con un... ¿Puedo? ¿Sí? No sé. Cerra. Cierro. Te cedemos el cierre. El prompt, yo te voy a tirar el prompt, es sos mi journey y yo quiero que vos me dibujes la felicidad. ¿Qué imagen tiene tu felicidad? Bueno, tiene una paleta de colores. Me voy a extender con algo. Hay algo que es un programa enlatado que tenemos todos los mamíferos superiores, que lo describió por primera vez el Premio Nobel de Medicina en 1973, Konrad Lorenz, que lamentablemente fue oficial de las SS en la Segunda Guerra y no entiendo cómo le dieron el Premio Nobel, pero el tipo descubrió que cuando nosotros, digamos, cuando los mamíferos superiores ven algo que tenga forma de cachorro, con la cabeza grande en relación al tronco y las patas gordas, se despierta un programa de ternura. Entonces, todas las paletas de colores y las formas que yo utilizo responden al mismo programa que despierta la ternura en los humanos. Básicamente porque lo que pretendo es enternecerlos y ahí mandarles el contenido profundo tan disruptivo que les cuesta escuchar.
O sea, colores que nos remiten a un bebito, por ejemplo. Cosas que nos O un remitan cachorrito. a nuestro enternecimiento y que entonces nos liberen a estar más perceptivos. Al gatito de Shrek. Ahí está. Iba el a decir lo mismo, podría con ser el lo- gatito con de los Shrek, el ojitos dibujo de la llorosos. Brescia. Sin saberlo, los diseñadores no saben esto, por eso es tan divertido decírselos. Me gusta que nos engañaste con el cuaderno y la lapicera. Bueno, te digo... Fue como que vino ahí, yo dije, bueno, va a Va a tirar dibujar magia. Una No. ahora. dinámica, una dinámica. No, porque pasa que me preguntan a veces cosas y para no olvidarme me olvido de todo, Ah, entonces para no olvidarme bien. dije anoto así. Ahí va. Pero por esta vez no las hizo dudas. falta. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Ariel. Gracias. Gracias Gracias. chicos a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes.